Hola, muy buenos días a todos y a todas. Es un privilegio estar compartiendo esta mañana acá con ustedes, así que gracias, querido Pastor Eduardo, por el privilegio que me dan de compartir la palabra. Y seguimos hablando en esta serie de mensajes en este mes sobre la persona más importante que hay sobre la tierra, la persona más maravillosa que habita dentro de personas. Estamos hablando de la persona del Espíritu Santo. Y la persona del Espíritu Santo es quien hace al mensaje que recibimos de salvación, el mensaje del Evangelio, lo hace en nosotros simple. Y ahí la frase de nuestro pastor: el Evangelio es simple. Lo difícil es hacerlo simple o vivirlo, diría yo también, con simpleza. Y nos cuesta. ¿Por qué nos cuesta? Porque hay una lucha de nuestra naturaleza anterior a la que vivíamos, de cómo vivíamos nosotros hasta el encuentro con Jesús. Entonces, cuando el encuentro con Jesús viene a través de la palabra, del Evangelio predicado, donde se nos dijo, eres pecador, estás apartado de Dios, necesitas perdón de Dios, necesitas salvación, y Dios de tal manera te amó que dio a su Hijo unigénito de amor, a Jesús, para que tú, creyendo en Él, no te pierdas y tengas una vida eterna. Cuando recibimos ese mensaje y aceptamos a Jesús dentro de nuestro corazón, el Evangelio se hace simple, sencillo, y lo podemos poner a la práctica. Pero están esas mañas que hemos acumulado durante tanto tiempo en nuestra vida, están esos hábitos contrarios a la palabra de Dios, a los mandamientos de Dios, están esos pecados ocultos que nadie conoce y que los hacíamos y que nos tenían completamente apartado de Dios. Y ahora, al enfrentarnos con nuestra nueva naturaleza, que es ser hechos hijos de Dios, porque Juan 1:12 dice que a todos los que le recibieron y creen en su nombre, Dios le dio potestad, autoridad, el privilegio de ser hechos hijos de Dios. Entonces, ahora siendo hijos de Dios, hay una confrontación de la vida que Dios nos quiere dar y la vieja naturaleza que sigue queriendo vivir de la misma manera. Hay gente que le gustaba antes vivir de su sexualidad de la manera que se le ocurría, o pensaba o creía que sentía. Entonces hay gente que antes era muy chismosa, era muy avara, que no compartía nada con nadie, muy mentiroso, algunos ladrones, otros medios borrachos, que les gustaba mucho el alcohol, otros con la cocaína, reventándose sus vidas, amargándose, arruinándose, tantos malos hábitos, defectos de carácter y pecados que teníamos antes de conocer a Jesús. Es por eso que el Evangelio es simple, pero que lo difícil es hacerlo simple y vivirlo con simpleza. Vuelvo a decir, porque los hábitos anteriores todavía siguen luchando. Y como dice la palabra en el libro de Gálatas 5, que dice que están las obras de la carne y el fruto del Espíritu. Y estos se oponen entre sí. Las obras de la carne y el Espíritu Santo se oponen contra sí, porque el Espíritu Santo que nos fue dado de parte de Dios nos quiere llevar a vivir en santidad. Y nuestra naturaleza, porque Dios nos resucitó de muerte a vida espiritual por su gracia y su misericordia, pero no nos quitó el libre albedrío. El libre albedrío es poder escoger y decidir qué hacer o qué no hacer. Entonces Dios lo que busca son corazones rendidos a sus pies, pero por voluntad propia. No quiere soldaditos o robots que digan amén, gloria a Dios, aleluya, sí, no puedo porque quiero obedecerte, sí, ahora soy cambiado por la sangre de Cristo, te bendigo Dios. No quiere un robot, Dios quiere hijos. Imagínense que su hijo venga y le hable de esa manera, ustedes se lo voy a llevar al psiquiatra porque tiene algún problema. Bueno, Dios quiere que le amemos por voluntad propia y que decidamos vivir la vida que Él nos da por voluntad propia. Entonces el libre albedrío no nos fue quitado y ahí está donde nosotros decidimos seguir a Dios o no seguir a Dios. Pero tenemos una ayuda extraordinaria, que es la persona del Espíritu Santo de Dios. Dios mismo. Está Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Dios nos escogió y vio que estábamos muertos en delitos y pecados y dijo, ¿qué haré para poder salvarlos, restaurarlos y
volver a tener una comunión íntima con nosotros, que se había roto a causa del pecado. Jesús dijo, heme aquí, envíame a mí. Jesús, la persona maravillosa, el Hijo de Dios, Dios mismo, haciendo el sacrificio en la cruz para poder perdonar nuestros pecados y reconciliarnos con Dios. Y cuando aceptamos ese sacrificio, lo que dice Gálatas 4:6, que ahí se cumple esa palabra, que dice que al ser hechos hijos de Dios, aguárdenme un segundito, voy a leer la palabra, y ahí vamos al versículo del día de hoy, Gálatas 4, versículo 6. Y por cuanto sois hijos, somos hijos porque le hemos recibido a Él como Señor y Salvador y hemos creído en Él. Por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones, a vuestro interior, el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba Padre, papito querido. ¡Wow! ¡Qué maravilloso! El Espíritu Santo es Dios mismo en mí. Y Él es el que me ayuda a buscar a Dios y a decirle a Dios, papá. Es extraordinario. Es el único que puede en mí traer convencimiento de pecado, el único que puede regenerar mi interior, el único que puede hacerme darme cuenta de la necesidad que yo tengo de Dios. Y el único que me puede llevar a vivir la vida de Dios. ¡Wow! Maravilloso. ¿Qué le parece si oramos un segundo? Pedimos a Dios por este día y este mensaje. Padre, gracias por esta mañana. Señor, por este mensaje yo pongo mi vida en tus manos para que tú me hables y que tú hables a cada uno de los oyentes que están del otro lado. Hombres, mujeres, ancianos, esposas, esposos, niños, adolescentes, preadolescentes, jóvenes, a toda la gente en general. Oro para que tu Espíritu Santo entre en sus hogares ahora, que los toque de una manera especial, que abra los ojos del entendimiento, que destape sus oídos espirituales. Yo tomo autoridad en el nombre de Jesús y rompo todo velo espiritual que el diablo haya puesto en personas que están mirando para que no les resplandezca la luz del Evangelio. Rompo esos velos espirituales en el nombre de Jesucristo de Nazaret y desato la vida de Dios. Y pido, Padre, que el Espíritu Santo descienda ahora en ellos y en sus hogares con poder, trayendo nuevas lenguas, trayendo convencimiento de pecado, llevándolos al arrepentimiento, transformando, regenerando sus vidas ahora en el nombre de Jesucristo de Nazaret, que tiene poder. El nombre de Jesucristo de Nazaret lo proclamo en cada vida que está mirando en esta mañana. Porque el nombre de Jesucristo es nombre sobre todo nombre. Te doy gracias, Señor, que tú lo haces en esta mañana. Amén y amén. Bueno, gloria a Dios. Como decíamos, el Espíritu Santo es el que me llama, el que me guía, el que me impulsa, el que me da la certeza y la convicción, como decía nuestro pastor Gabriel la semana pasada, la anterior semana, perdón, que nos da la convicción primeramente de que nuestros pecados, cualquiera que sean, cualquier tipo, el más horrible, el más terrible, el imperdonable humanamente, se hace posible para Dios y Él nos da la convicción que si nos arrepentimos de corazón, ese pecado ha sido perdonado. Y desde ahí comienza a trabajar el Espíritu Santo en nosotros con poder. Es el único que nos puede dar esa convicción de que nuestros pecados han sido perdonados y que desde ahora en más podemos decir, yo era así, Dios me cambió. Yo estaba metido en este pecado, en este vicio, pero algo sobrenatural sucedió. No sé cómo, no sé de qué manera. Lo único que sé es que yo reconocí ese pecado, me arrepentí y ahora tengo una vida nueva. No puedo explicarla, pero algo sucedió. ¿Qué es lo que sucedió? La resurrección de nuestro espíritu, como dice la palabra, que nosotros estábamos muertos en delitos y pecados. Y Él hizo la obra de la resurrección. Y ahora el Espíritu Santo nos quiere hacer crecer. ¿Por qué? Porque 2 Corintios 5:17 dice, el que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y he aquí todas
son hechas nuevas. Esto significa que hay una regeneración en todas las áreas de nuestra vida, una restauración en todas las áreas de nuestra vida, tanto emocional, física, monetaria también, sexual, en todas las áreas de nuestra vida hay una regeneración por medio de la palabra de Dios. Entonces esto es maravilloso, maravilloso. Yo estoy encantado cómo Dios trata con la vida de cada uno de nosotros. Y ahí está, como dijimos, el Espíritu Santo obrando con poder, regenerándonos, trayendo convencimiento de pecado y llevándonos a la presencia de Dios. Creemos, y este es el mensaje de hoy, que el Espíritu Santo es la vida de la iglesia. La iglesia son todos aquellos que hemos creído en Jesús como Señor y Salvador. Cuando tenemos reuniones presenciales, que ahora no la podemos tener, nos reunimos en un templo, que le llamamos templo, es un salón, una casa puede ser, pero esa no es la iglesia, ese es el lugar de reunión de la iglesia, donde juntos vamos a adorar a Dios, a escuchar la palabra, pero iglesia son cada uno de aquellos que hemos creído en Jesús como Señor y Salvador y que lo hemos recibido en nuestro corazón. Entonces, iglesia eres tú, iglesia soy yo. Entonces, el Espíritu Santo es la vida de Dios en nosotros. Él trae la vida de Dios en nosotros, porque Jesús dijo que cuando venga el Espíritu Santo iba a estar con nosotros y en nosotros. Él nos iba a guiar a toda verdad y Él no hablaría por su propia cuenta, sino que todo lo que oyere de parte del Padre, de Dios, nos haría saber a nosotros y Él nos ayudaría y nos revelaría también las cosas por venir. Eso lo dice en el libro de Juan, hablando del Espíritu Santo. Entonces es Él el que nos habla directamente de parte de Dios y es Dios que nos habla a través del Espíritu Santo a nosotros. Y no tenemos otra manera posible de oír a Dios sino es a través del Espíritu Santo que nos trae su consejo, nos trae su dirección, nos trae su ayuda, nos trae su favor, nos trae su consuelo, nos trae su fortaleza, nos trae la alegría. El Espíritu Santo es el trabajador de Dios en la tierra hoy. Y el Espíritu Santo tiene tanto, pero tanto trabajo para hacer en nosotros. No sé si en tu vida, pero en la mía tiene muchísimo trabajo para hacer, porque lucho todavía con cosas del pasado. Lucho para cuando alguien, por ejemplo, me hace algo, no enojarme, lucho con eso. Recuerdo la palabra que dice Dios, airaos pero no pequéis, dijo Jesús, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Y tengo que trabajar esto en oración buscando a Dios para que después no se me guarde rencor y el rencor produzca resentimiento y yo hablo de las cosas pasadas, qué malas que me pasaron y de continuo estoy en uy, no, ya no quiero vivir más de esa manera. Entonces tengo que identificar lo que soy, cómo soy, hacia dónde me puede llegar a llevar alguna situación de alguien que tal vez me produzca un mal o me haga algún daño. Y ahí está el Espíritu Santo para ayudarme, para guiarme. Y yo puedo ir en oración, volcar mi corazón y decir, mira fulano cómo me hizo esta situación, lo que me dañó, Señor, yo te pido que me ayude, yo te pido a ti, Señor, que me dé fortaleza, que no permitas que guarde rencor en mi corazón. Yo extiendo perdón hacia esta persona. El Espíritu Santo me trae luz y me hace dar cuenta que es importante extender perdón. Y así en cada momento el Espíritu Santo me va ayudando. Primeramente me lleva al arrepentimiento. Me muestra mi condición. Me despierta mi conciencia para que yo pueda hacer una evaluación interna del estado en que me encuentro y quién soy. Número 2, me lleva a salir de la negación. No, yo soy así, todo el mundo tiene alguna cosa, no hay problema, ¿por qué me vienen a decir lo que yo tengo que hacer? Yo vivo de la misma manera, no es malo ser así, no es malo ser asá. Me saca de esa negación de que realmente estoy separado de Dios. Y me lleva a un tercer punto, al renunciamiento, y me da ayuda y me hace reconocer y ver que solo no puedo cambiar. Y que necesito de su ayuda y de su favor, del poder que obra a través de Él mismo, en el nombre de Jesucristo, para poder ser transformado.
y cambiado. ¿No es extraordinario? Dios no nos dejó huérfanos, como dijo Jesús, sino que enviaría el Consolador, al Espíritu de verdad, que estará con nosotros y en nosotros. Cuando descendió el Espíritu Santo en el día de Pentecostés, descendió con poder y todos fueron llenos del Espíritu Santo. Pero fueron llenos del Espíritu Santo, ¿quiénes? 120. Cuando Jesús ascendió a los cielos había 500 que le dijo: quédense en Jerusalén hasta que sean investidos del poder de lo alto. Y después me serán testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Estaban ahí esperando ser investidos del poder de lo alto. 10 días en el aposento alto, como lo dice la Escritura en el libro de los Hechos. Pero antes habían sido tratados, habían sido tratados en infinidades de maneras y formas en su carácter. Dios tuvo que tratar con los celos y con la envidia. ¿Quién será el primero? ¿Quién será después de que el maestro se vaya? ¿Quién seré yo? ¿Quién será el mayor entre nosotros? Jesús le tuvo que decir: el que quiera ser el mayor entre ustedes tiene que ser el servidor de todos. Los trató con la ira. Cuando Juan ve que no lo recibían al Señor, dice: Señor, ¿quiere que enviemos fuego del cielo para que los consuma? ¡Wow! ¡Qué carácter! Discípulos que estaban día y noche 24 horas con Jesús. Después, Pedro, Dios trató la negación de Pedro también con su vida, y que Jesús le dijo: de cierto, Pedro, que cuando cante el gallo tú me negarás 3 veces. Y Pedro dijo: jamás haré eso. ¿Y qué terminó haciendo Pedro? Negándolo. ¡Wow! Dios trató a través de Jesús en muchas áreas de sus discípulos, y cuando vino el Espíritu Santo, esos miedosos que cuando fue herido el pastor, las ovejas se dispersaron llenas de temor, negaron a Jesús, las otras huyeron despavoridas por temor a que lo mataran también. Esas personas fueron llenas del Espíritu Santo y comenzaron a predicar la palabra, y Pedro, puesto en pie el primer día, da un discurso extraordinario, con una homilética y una teología fuera de lo común para ese entonces, y 3.000 personas que estaban oyendo, de tantas que estaban oyendo, 3.000 personas creyeron en Jesús. ¡Wow! El Espíritu Santo dando poder a la iglesia. El Espíritu Santo es vida de la iglesia. Y la iglesia necesita 2 cosas: vida de Dios en nosotros, para que nuestro carácter sea regenerado, sea transformado en lo íntimo. Y después de ser transformado en lo íntimo, es tratado también en la iglesia. ¿Qué significa en la iglesia? Significa que el Espíritu Santo nos trata junto con los hermanos. Nos trata en el carácter para que podamos estar unidos. Como dice el Salmo 133, mirá cuán bueno y cuán hermoso es ver los hermanos juntos y en armonía. Y después el versículo final dice: porque ahí derrama el Señor salvación y vida eterna. Dios quiere que su iglesia esté unida, que no haya envidia, celos, contiendas, murmuraciones entre nosotros. Y eso lo puede hacer solamente el Espíritu Santo cuando dejamos que Él trabaje individualmente en esos defectos de carácter en nosotros, en lo personal. Porque si yo veo que un hermano crece o algo y tiene más lugar o tiene una mejor vida económica, y si yo lo miro con envidia, es como dañar al cuerpo y es dañar mi cuerpo mismo, porque yo soy parte de la iglesia de Jesús. Entonces el Espíritu Santo trae convencimiento de pecado, y en un momento te puede decir: sentiste envidia de tu hermano, arrepiéntete, eso no es de Dios, cámbialo. Dios mismo, el Dios invisible, conmigo en cada día, las 24 horas, en todo lugar y en todo tiempo, ayudándome a orar con los hermanos, ayudándome a que si alguien cae en pecado, como dice la palabra, vosotros, ustedes que son más espirituales, si alguno cae, es sorprendido en pecado, ustedes que son más espirituales, restaurarle, no sea que ustedes también sean tentados en lo mismo. ¡Wow! Nos advierte de cómo debemos tratar si alguno cae en pecado, y nos ayuda y nos da la palabra
palabra, nos guía la palabra de Dios a tomar conocimiento para saber cómo cuidar, resguardar y amar a la familia de la fe, es para que podamos vivir en unidad. Y en medio de esa unidad, el Espíritu Santo trabaja en nosotros y nos va dando poder para poder ser testigos. Jesús oró al Padre y dijo algo maravilloso. Padre, no oro para que los quites del mundo, sino para que los guardes de él. Y oro para que sean uno, así el mundo cree. ¡Wow! O sea que yo, para que el mundo crea, necesito tener comunión con mi hermano, ser uno con la iglesia de Jesucristo que está esparcida alrededor del mundo, con mis hermanos acá en la iglesia de Bermúdez 3075 en Villa Devoto, capital federal, Buenos Aires, Argentina. Debo estar unidos con ellos. Y si tengo alguna cosa, debo ser valiente, ir a pedirle perdón o hablar alguna situación que está mal para restaurar y para que haya unidad y para que el Espíritu Santo fluya por todas las coyunturas del cuerpo local ahí, parte del cuerpo local, y podamos ser de impacto en la sociedad, siendo uno para que el mundo crea. Y cuando el Espíritu Santo nos llena de su poder, de su gracia, lo que se nos mete dentro de nuestro cuerpo, nuestra mente, nuestro corazón y en nuestros huesos, y hasta en la médula de los huesos, se nos mete pasión por las almas. Y una voz que nos dice todos debes predicar el Evangelio a tiempo y fuera de tiempo. Y ahí está la lucha de la carne, que tiene vergüenza. Y ahí se vemos como Pedro a querer negar al Señor, no abrir nuestra boca en el lugar de trabajo, no abrir nuestra boca cuando somos confrontados a ver si creemos en Dios o no. Ya no está ese temor. Y aunque esté ese temor inicial, el Espíritu Santo nos da poder para pasar sobre esos 20 segundos de vergüenza que nos da el querer no hablar del Evangelio. Nos hace pasar por esos 20 segundos de vergüenza y nos hace abrir nuestra boca con toda autoridad, con poder y con palabra de Dios que tenemos dentro de nuestro corazón y compartirla con los demás. Es extraordinario cómo el Espíritu Santo nos lleva a la vida de Dios, ministrándonos en nuestro interior, en lo personal y en lo íntimo, para que podamos vivir la vida de Dios en lo personal, para poder vivir en santidad para con Dios. Me ayuda a ser obediente a la palabra, me lleva a la palabra de Dios, a conocer la palabra de Dios, me lleva a tomar tiempo en oración, me lleva a vivir la vida de la iglesia, de tener unidad con los hermanos y a luchar también por los hermanos. Y después me lleva a tener poder, a llenarme de poder para poder ser testigos de su evangelio de poder. Como dijo San Pablo, que no se avergonzaba del evangelio porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Dios necesita algo. Búsqueda. Lo único que necesita el Espíritu Santo es búsqueda de Él. ¿Cuánto? Siempre. ¿Cuánto tiempo? De continuo. ¿Cuántas horas? Las 24 horas si fuese posible. ¿Una semana? No. Todos los días, horas, semanas, meses y años de nuestras vidas. Yo digo que un ejemplo medio vulgar, discúlpenme, es como una canilla al Espíritu Santo. Jesús dijo que el que cree en mí, de su interior correrán como ríos de agua de vida. Y creo que el Espíritu Santo está en nosotros y es como que vamos a la presencia de Dios en oración, dejamos todo, dejamos el celular, dejamos la tablet, le decimos a nuestros familiares, necesito tomar un tiempo con Dios y ahí me encierro, a buscarle en oración y decirle, Padre, aquí estoy, no sé ni cómo orar. No sé qué decirte, pero quiero conocerte, quiero tener un encuentro personal contigo, Espíritu Santo, quiero conocerte, ayúdame, quiero conocer tu palabra que no la entiendo, no sé ni qué es lo que significan las palabras que están escritas. Y cuando hay un corazón rendido, un corazón que busca realmente, ahí el Espíritu Santo hace presencia. Ahí el Dios invisible comienza a revelarse en nosotros y ayudarnos y a mostrarnos quién es Él.
¿Para qué está en nosotros? Y para ayudarnos a crecer y desarrollar el carácter de Jesús en nuestras vidas. Y ahí comienza de una manera extraordinaria a hacernos crecer. Puedes tener 20 años y nunca haber hecho esta búsqueda. Puedes tener 20 años en el Evangelio y siempre con justificaciones. No, yo oro de continuo acá, allá, pero no tienes un encuentro personal diario con Él, en intimidad, a solas y con la palabra. Y el Espíritu Santo lo que quiere hacer eso. Y cuando hay una búsqueda continua de su persona, cuando hay una búsqueda y hay una sed que Él mismo pone cuando nosotros por propia voluntad iniciamos esa búsqueda de querer conocerle, Él pone sed y esa sed no se termina, sino que esa sed se agranda y cada vez más esa sed necesita ser saciada y la única manera de ser saciada es tener más tiempo en oración, es tener más tiempo en la palabra de Dios, leyendo la palabra de Dios. Por eso cuando nos centramos en la búsqueda, entramos en la eternidad de Dios, en el tiempo de Dios que no es el mismo que nosotros. Y en la presencia del Señor puede ser como un minuto, 2 horas puede ser como un minuto. Yo a veces a la mañana, 8 y 26 minutos tengo mi alarma para decirle a Dios, Dios, hasta acá puedo estar contigo porque tengo que prepararme para ir a trabajar. Pero me levanto muy temprano para encontrarme con Él, para que Él me hable, para que Él me llene, para que Él pueda guiarme con las necesidades que tengo en mi vida personal, con mi familia, mis hijas, mi trabajo. Necesito también ahí tener sabiduría para mi trabajo. Necesito que Él me hable para cuando me llama a predicar. Necesito que Él me guíe en todo momento. Necesito de Él. Y tú necesitas de Él. La vida de Dios se manifiesta en la iglesia a través del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es quien trae la vida de Dios a la iglesia. Y el Espíritu Santo se manifiesta cuando hay búsqueda. La búsqueda está sostenida en 3 cosas principales. Un rendimiento continuo, un renunciamiento a nuestro tiempo diario para tener tiempo para con Él. Obediencia a lo que Él me dice y una voluntad rendida de continuo todos los días a Él. Queridos hermanos y hermanas, espero que el Espíritu Santo en esta mañana, en este día, cuando escuches este mensaje, pueda poner sed en ti y que esa sed no se calme nunca en tu vida. Que cada día de tu vida puedas tener sed para que puedas ser lleno del Espíritu Santo y para que los primeros que se conviertan también sean de tu hogar, porque la palabra dice, si crees en el Señor Jesús serás salvo tú y toda tu casa, y que ellos puedan ser discípulos de Jesús, pero formados a través de ti también, y entregarlos tú mismo a Dios y decirle, Señor, acá están formados, los entrego a ti. Hay mucho para hacer en tu vida y en la mía. Y hay mucho para hacer a través de la iglesia para que otros salgan de la condenación que van a tener eternamente a causa de los pecados que están viviendo. Porque hay buenas noticias para darles. Porque el Evangelio de Dios es salvación para todo aquel que cree. Y Dios te dio a ti el ministerio de la reconciliación como me lo dio a mí. Como que si Dios clamase a través nuestro, os rogamos, dice la palabra, reconcíliense con Dios. Hermano, querido hermana, te bendigo. Espero que el Espíritu Santo vuelva a decir, esté poniendo sed de buscarle a Él, porque es Él el que te va a hablar de continuo todos los días, susurrándote al oído, hablando audiblemente en tu espíritu, en tu interior, hablándote a través de la palabra de parte de Dios, porque Dios quiere formar el carácter de Jesús en tu vida y Dios quiere llenarte de poder para que seas testigo de las cosas que has visto, que has oído y que has aprendido de parte de Dios. Te bendigo y quiero que en esta mañana escuchemos una canción maravillosa que ha hecho, no que ha creado, sino que ha
ha editado con la música, nuestro hermano Daniel Amarilla, que gentilmente se ofreció, consintió en el pedido que le hice para este momento. Y ahí cuando estás escuchando la canción, mírate cómo estás. ¿Qué es lo que el Espíritu te está hablando, el Espíritu Santo? Si el Espíritu Santo te comienza a mostrar que estás apartado de Él, que realmente tienes mucho apuro y que hay otras prioridades y que Él no es tu prioridad, puedes pedirle perdón a Él y, como dice la canción, cuidamos tu presencia. Prometámosle a Dios que vamos a cuidar la presencia del Espíritu Santo, que no la vamos a entristecer con pecado, con pensamientos, que todo lo que venga y salga de nuestro interior que sea contra su voluntad, lo vamos a llevar a los pies de Jesús en oración y pedirle ayuda para poder vivir la vida que Él nos quiere dar. Escuchemos esta canción. Transforma lo que soy, desesperado estoy, hambriento de tu amor. De ti yo quiero más, mi vida es un altar, ven y toma tu lugar. Y sopla con el viento de tu avivamiento, satura todo este lugar, que tu espíritu descienda, aquí cuidamos tu presencia, el fuego de tu espíritu no se apagará, que tu espíritu descienda, aquí cuidamos tu presencia, el fuego de tu espíritu no se apagará. Transforma lo que soy, desesperado estoy, hambriento de tu amor. De ti yo quiero más, mi vida es un altar, ven y toma tu lugar. Y sopla con el viento de tu avivamiento, satura todo este lugar, que tu espíritu descienda, aquí cuidamos tu presencia, el fuego de tu espíritu no se apagará, que tu espíritu descienda, aquí cuidamos tu presencia, el fuego de tu espíritu no se apagará, 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 no se apagará. Tú nos convocaste, tú nos redimiste, danos de beber, sacia nuestra sed. Tú nos convocaste, tú nos redimiste, danos de beber, sacia nuestra sed, que tu espíritu descienda, aquí cuidamos tu presencia, el fuego de tu espíritu no se apagará, que tu espíritu descienda, aquí cuidamos tu presencia, el fuego de tu espíritu
Bueno, como decía la canción, anhelamos tu presencia. El fuego de tu Espíritu no se apagará. Y la verdad que el Espíritu Santo no quiere que ese fuego que Él pone dentro nuestro se apague. Y no depende de Él, sino depende de nosotros. Depende de ti y depende de mí. Que cada uno de nuestros días que Dios nos permita vivir en esta vida maravillosa que Él nos ha regalado y que después allá nos espera la vida eterna cuando nos llegue el tiempo de partir, podamos disfrutar por siempre jamás con Él. ¿Cómo estás, hermano? ¿Cómo estás, hermana? Por ahí hay adolescentes que están mirando preadolescente. Te digo, Jesús crecía en gracia y en sabiduría de Dios cuando era niño. No esperes a ser grande para recibir palabra de Dios, para tener un encuentro con el Espíritu Santo. Hoy ahí en tu hogar, en el lugar donde estás, tú puedes tener un encuentro con Él y puedes ser transformados y puedes ser llenos de su gracia para involucrarte y tomar conocimiento de su palabra. Aquellos que están ganando mucho dinero hoy, gloria a Dios que el Señor le ha dado ese dinero, les pido, como el Espíritu Santo me hacía sentir, conténtense con lo que ya tienen. No dejen de generar riquezas porque es el talento que Dios les dio. Pero conténtense, me decía el Espíritu Santo, dile a los que están ganando mucho, conténtense con lo que ya tienen, pero no pongan su esperanza en las riquezas, sino que las riquezas que van generando en este tiempo y en el venidero también, ríndanla a la obra del Señor, para que la obra del Señor crezca, se manifieste en distintos lugares, haya gente que sea convertida al Señor a causa de las finanzas que son puestas a los pies de Él y en la iglesia, para que el Evangelio se extienda en todo lugar. No demos de lo que nos sobra, demos con amor de sacrificio para que otros y muchos lleguen al conocimiento de la verdad. Y aquellos que también se puedan sentir en sus hogares tristes o que tengan un desánimo interno, que han entrado en una rutina continua, tal vez de escuchar la reunión, de vivir con la familia, de no estar más que haciendo lo que deben hacer diariamente, pero hay una insatisfacción. Quiero decirte que eso es a causa de haber dejado lo que debías hacer. Y lo que debías hacer es estar en la búsqueda del Espíritu Santo. Vuélvete a Él y verás cómo el gozo de Él, que es nuestra fortaleza, vuelve a llenarnos nuevamente. Oramos. Padre, ora conmigo si quieres ahí donde estás. Ora conmigo estas palabras. Espíritu Santo, te doy gracias porque estás conmigo y dentro de mí. Te pido perdón si tú no has sido mi prioridad. Te pido perdón si no te he buscado como debía buscarte. Te pido perdón si antes te buscaba, leía la palabra, tenía pasión por las almas y ahora no las tengo. No es causa tuya, es causa mía porque me he apartado de ti. Me he conformado con lo que ya tenía. Te pido perdón. Perdóname. Te prometo en este día comenzar a buscarte, comenzar a tener más tiempo contigo, comenzar a leer nuevamente tu palabra, comenzar a buscarte intensamente hasta que tú te manifiestes nuevamente en mi vida de una manera especial, hasta que tú vuelvas a llenarme de tu gracia, de tu poder, para poder también bendecir a otros y llevar tu palabra. Vuélveme, Señor, a vivir con esa pasión que tenía antes. Vuélveme, Señor, a revivir aquellas formas, tiempos, maneras de oración continua que tenía, de meditación en la palabra y de también hablar a otros de ti. Señor, gracias. Espíritu Santo, ven. Te doy toda autoridad, ven sobre mi vida. Lléname de ti. Quiero caminar contigo, Dios invisible, quiero caminar contigo cada día de mi vida. Amén. Amén. Les bendigo